Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, despierta la bolsa, arranca el día y lo hace Ángel Lozano. Planísimo. Nada. Está subiendo el IBEX 35 un 0,03%, 16.366 puntos. Recuerden que ayer, sin la referencia de Wall Street, nuestro indicador cerraba en los mismos niveles de la apertura. Dentro del selectivo, los movimientos tampoco son demasiado importantes. Destaca Bankinter, que está perdiendo un 2,42%, cotizan 13,53%. Por detrás, a gran distancia en el porcentaje de caída, Merlin Properties se deja medio punto porcentual, Naturgy pierde un 0,3%. Los avances liderados por Repsol gana un 0,63%, SACIR sube un 0,4% y Laboratorios Farmacéuticos Rovi un 0,34%. Si nos vamos al mercado continuo, tenemos a Obrascón o Artelain perdiendo un 4,5%, Prosegur Cash baja un 3,7% y lo mismo se está dejando Lingotes Especiales. Las subidas están lideradas por Vocento, arriba más de 5,5 puntos porcentuales. Nueva Expresión Textil sube un 4,5%, Yatris Health recupera un 3,25%. Les recuerdo que hoy tenemos jornada semifestiva en Wall Street, por lo tanto se esperan muy pocos movimientos en Europa. Prima de riesgo en 49 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,16. Europa despierta. Europa despierta con subida del 0,02% para el DAX alemán, del 0,11% para el CAC 40 francés y del 0,05% para el Eurostock 50, en un día donde estamos atentos a las empresas de defensa, y es que los legisladores alemanes se preparan para aprobar un gasto de 2.900 millones de euros en 11 contratos de adquisición militar, según Bloomberg News. Vamos a ver cómo están cotizando esas empresas de defensa, como es el caso, por ejemplo, de Thales, que ahora mismo la compañía sube muy planita en el CAC 40 con un alza del 0,04%. Dentro de los valores más alcistas está el Louis Vuitton subiendo un 0,73%, y en el lado de las caídas vemos a Exilor Luxottica bajando un 0,88%. En el DAX Xetra alemán tendremos que estar atentos a una empresa en concreto, es Deutsche Börse, y es que está en negociaciones exclusivas para adquirir Allfunds por 5.300 millones de euros. La compañía sube medio punto dentro del selectivo alemán. En el lado de las caídas destaca la bajada de Zalando del 0,65%, y en el lado de las subidas, pues aquí está liderando Deutsche Börse, pero con una subida solo del 0,62%. Muy planos los comportamientos de los valores europeos, y dentro del Eurostock 50 tenemos la mayor caída en Anheuser, que baja un 0,78%. Enseguida vamos con el resto de referencias que están mostrando los mercados, las pantallas de bolsa, pero antes el dato que estábamos esperando aquí en España. Así es, la inflación que adelanta el INE del mes de noviembre, que se habría frenado el IPC una décima desde el 3,1% anterior hasta el 3% en el mes de noviembre, una décima menos, como decimos, que en el mes de octubre, debido a que la bajada de los precios de la electricidad ha compensado la subida de otras partidas, como el ocio y la alimentación, que han sido esas partidas en la cesta de la compra que han subido durante el mes de noviembre. Inflación, por tanto, adelantada por la línea 3%, una décima menos que en el mes anterior, pero si miramos a la subyacente vemos cómo se ha situado en el 2,6%. Es una décima mayor que la inflación subyacente registrada en el mes de octubre, y estamos ante el dato más alto de IPC subyacente desde el mes de diciembre del año pasado. Hemos conocido también en España precios de exportaciones en línea con esa tasa que acabamos de contar de inflación. Son datos de comercio minorista, por un lado, las ventas de comercio minorista, crecimiento del 0,9%, y esos precios de exportación de productos industriales que comentábamos, que en este caso sí que bajan, llevan 3 meses seguidos bajando, y la caída en el mes de octubre es del 0,1%. Así que esos son todos los datos que acaba de publicar el INE, y nos quedamos con ese de inflación. Se frena una décima y se sitúa en el 3%, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. Enseguida analizamos esa cifra con Juan Enrique Cadiñanos, CEO global en Bullfy. Pero antes, cierre de las plazas asiáticas, eurodólar y petróleo. Al cierre de las plazas asiáticas vemos al Nikkei de Tokio, que cerró la sesión el 27 de noviembre con caída del 0,07%, Shanghái, que opera con bajada del 0,34%, y el Kospi coreano bajando un 1,51%. Ese apagón ha afectado
a esos niveles de las materias primas, pero sí que lo que sí tenemos es el cruce euro-dólar 1,1580 desfavorable a nuestra moneda. Y atención, esta semana importante el movimiento del precio del petróleo ante esas negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania y ante la cita que tienen los miembros de la OPEP el próximo domingo. Ignacio Baquiano del Eversas. Se mueve en base a eso, pero también en base a los productores de si van a aumentar, van a abrir el grifo o lo van a mantener. Se espera que en esta reunión no aumente en producción, está el Brent en $63 y como comentaba, la energía es lo único que no está subiendo, pero realmente vemos que la demanda energética cada vez a nivel global va a ser mayor, por tanto centro de datos, inteligencia artificial, y es algo como que creo que el inversor no está mirando, no está viendo y que sí hay posibilidades de cara a medio o largo plazo de subidas en ese sector. Se espera que los 8 países de la OPEP, que han elevado su producción de forma gradual durante 2025, mantengan estable su política de pausar las alzas en el primer trimestre del año 2026. Ojo, porque la OPEP bombea cerca de la mitad del petróleo mundial y lleva años discutiendo ya las cifras de capacidad de producción en función de las cuales se fijan esos objetivos de bombeo de los miembros. Esta es una cita a muy corto plazo, un poquito más allá. El 10 de diciembre la gran cita es con la Reserva Federal de Estados Unidos. Powell hará un discurso el lunes, pero en una ceremonia que realmente no creo que mencione nada del tema tipos, pero sí va a hablar de la necesidad de una política monetaria ajustada y paciente y mirando muy bien los datos, con lo cual algo de comentarios hará al respecto. Y esto ha dado gasolina otra vez al mercado y estamos otra vez muy cerca de los máximos, de los 6.888 para el Standard & Poor's. Volvemos otra vez a esos niveles y otra vez al optimismo. Son las 9:07, esto es Radio Intereconomía. Solo hasta el miércoles, adelántate en el Black Friday del Corte Inglés con hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería. Aprovecha el momento para comprar en marcas como Emilio Tucci, Paul & Sar, Easywear y Roberto Berino. En lencería también encontrarás ofertas en firmas como Chantel, Triumph y Massana. Y por supuesto en zapatería con marcas como Michael Kors y Clad. Además, llévate un 15% de regalo para tus próximas compras. Si compras en nuestra web o en nuestra app con cualquier medio de pago y en tienda pagando con tu tarjeta El Corte Inglés o identificándose con nuestra app. Y hasta el domingo continúa disfrutando hasta de un 40% de descuento en deportes, belleza, hogar, accesorios, cultura y ocio y también en Bricor. Por ejemplo, en marcas como Boomerang, Adidas, Nike, Under Armour, ropa de cama de Yves Delorme, El Corte Inglés y Ralph Lauren y hasta un 40% en productos de escritura y también agendas Moleskine. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y en la app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Son las 9:08, vamos a mirar al mercado español para saber qué es lo que está pasando. Les decíamos que es una semana y una jornada bastante planita, salpicada con datos macroeconómicos importantes en Europa. El último lo han escuchado aquí en España, esa cifra de inflación. La inflación se frena una décima hasta el 3%, pero hemos tenido también IPC en Francia, PIB también en Francia, ventas minoristas en Alemania, que ya lo vas a analizar esto y mucho más. Eva Villanueva con Juan Enrique Cadiñanos de Volfai. Pero antes vamos a mirar al mercado para saber qué es lo que está pasando y bueno, para mirar, yo creo que a previsiones. VS acaba de poner sobre la mesa su perspectiva para el lujo. Dice que las empresas europeas de bienes de lujo están preparadas para una recuperación en el año 2026. ¿Qué cuenta? Bueno, pues entra en detalle incluso de lo que va a predominar incluso en el diseño del lujo. Vamos con ello. Tras 2 años de ventas estancadas y caídas de beneficios de aproximadamente un 20%, lo que ven los expertos de VS es la luz en el sector del lujo. Su escenario, un crecimiento orgánico de ventas
ventas del 5% para 2026 frente a un rendimiento plano de este año 2025 con un beneficio por acción que se espera que crezca en torno al 12% tras caer en ese porcentaje este año. Según el broker, el cambio de tendencia previsto va a depender, eso sí, de la estabilización de la demanda de quién, de los consumidores chinos y de la renovación creativa en toda la industria. Recordemos, más de una decena de cambios ha habido en las direcciones creativas de las firmas de lujo europeas este año. Y es que los compradores del gigante asiático están ahora en ese punto de mira como uno de esos grandes puntos de atención porque suponen el 26% de las ventas del sector y de ellos señalan que hay señales de recuperación tras la debilidad significativa de todo el año. También en ese escenario, por tanto, esperan crecimiento en el volumen que regrese al 3% en 2026 tras 2 años de descensos. Piensan los de UBS que tanto los consumidores estadounidenses como los europeos como los japoneses van a ofrecer un mejor rendimiento, aunque, ojo, mirando a la economía asiática, puede enfrentar obstáculos por esas tensiones chino-japonesas que afectan al gasto turístico y a la fotografía, por lo que decíamos, de moda. Dice el broker, identifica además un cambio alejándose de la estética de lujo discreto que ha dominado los últimos 3 años, caracterizada por marcas minimalistas como Loro Piana y Brunello Cucinelli, hacia diseños, dice, que van más audaces y maximalistas. Además, espera que la joyería continúe ganando cuota de mercado. Más allá del lujo, vemos que los índices hoy se mueven en bandas muy estrechas. El Eurostock 50 apenas rebota un 0,05%. Por dentro, lo importante hoy, ¿dónde lo tienes? Pues tenemos varios protagonistas. En este caso tenemos a Deutsche Börse. Vemos que los títulos de la empresa, después de esos rumores que apuntan que podría adquirir Alphonse por 5.300 millones de euros, vemos que suben un 0,89% y lideran tanto el DAX alemán como el Eurostock 50. También Rheinmetall, y es que el presidente ejecutivo de la compañía, Armin Paperger, dijo que la compañía no está actualmente en conversaciones para hacerse cargo de la planta de Volkswagen en Osnabrück, en Alemania. Ahora mismo sus acciones, vemos dentro del DAX alemán, que están cayendo un 0,23%. Y terminamos con Delivery Hero. Varios accionistas importantes de la empresa, incluido el fondo de cobertura Aspect Management, está instando a la compañía a considerar una venta total o parcial de su negocio, según ha informado Bloomberg News. Esto hace subir la acción un 6,84% en la bolsa alemana. Y en el IBEX 35 podríamos decir consolidación de niveles, aprovechando pues el Día de Acción de Gracias. Efectivamente, tienen los inversores el mes hecho. Les recuerdo que en las 4 sesiones de lunes a jueves el IBEX ha subido un 3%, un poquitín más, y en el conjunto de noviembre 2 puntos porcentuales. Un mes que ha estado marcado por ese temor a una burbuja tecnológica y también por el cierre de la administración estadounidense, que nos ha dejado huérfanos de datos durante varias semanas. El IBEX a esta hora está consolidando 16.372 puntos, apenas sube un 0,07%. Avances liderados por BBVA, que gana un 0,7%, por detrás Repsol y Unicaja subiendo medio punto porcentual, y destaca esa caída de Bankinter del 1,73%, pero es que detrás está el descuento de dividendo que va a pagar el próximo 2 de diciembre, el próximo martes, de 0,30 euros brutos por acción a cuenta de los resultados de este año. Por detrás de Bankinter, Solaria se deja un 0,85 y los títulos de Indra, que están bajando en torno a un punto porcentual. Hoy el consultorio de bolsa, Eva. Pues con Pepe Bainar, que es director de bolsasyfuturos.com. 9:14, esto es Radio Intereconomía. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
El futuro se prueba en Madrid. Si tienes un proyecto innovador, el Ayuntamiento de Madrid pone espacios públicos a disposición de startups, empresas y organismos para probar proyectos en entornos reales y seguros. Infórmate sobre la nueva ordenanza municipal en sandboxmadrid.es. Bienvenido a la capital de la innovación, Madrid, donde se cruzan los caminos. ¿Este Black Friday te vas a gastar 200 euros de media en cosas que no necesitas? ¿O invertirás solo 20 euros en herramientas que pueden multiplicar tu dinero? Consigue la oferta exclusiva de Black Friday de Investing.com. Analiza acciones como un profesional, selecciona valores con inteligencia artificial y replica la cartera de los grandes inversores. Pero date prisa, la oferta termina pronto. Decide ya y consigue hasta un 75% de descuento en Investing Pro. Estas fiestas, en Viena Capellanes, cocinamos tu Navidad. Celebra lo grande con o sin camareros y sorprende con nuestros menús de cóctel y picoteos navideños. Y en casa, encárgate solo de disfrutar. Descubre la carta en todas nuestras tiendas o en vienacapellanes.com. Con Viena Capellanes, todo sabe mejor en Navidad. Hay sabores que nos devuelven a los momentos más felices. En el Relais de Paris celebra la vida con los clásicos de siempre, el auténtico sabor de los caracoles, un entrecot perfecto o la magia de nuestros postres. Un ambiente único para que vivas Mon Moment. Relais de Paris, el sabor de un momento perfecto. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Inversión y finanzas en tus manos. Pues 17 minutos pasan de las 9 de la mañana en una jornada en la que veamos precisamente ese movimiento final de los mercados. Seguimos a oscuras en cuanto a los futuros de Wall Street. Recuerden esa avería que se producía en torno a nuestras 4 de la mañana en la plataforma de CM Group, y seguimos sin saber lo que va a pasar en esta última jornada de negociación de Wall Street. Cuando estaban abiertos estaban bastante estables y avanzaban, pero a esta hora la fotografía está congelada y es momento, por tanto, de ver al mercado abierto. Juan Enrique Cadiñanos es CEO global en Bullfy. Juan Enrique, muy buenos días. Me parece que estás silenciado, muteado. No, ya está bien, ya podemos hablar. Ya te oigo, perfecto. Todo bien, Juan Enrique, todo bien, sí. Vale. Encaramos esta recta final del mes de noviembre tras las múltiples sacudidas, una volatilidad poco habitual en este mes. ¿Cuál es la fotografía de el balance de este mes? Bueno, yo creo que un balance en el que hemos tenido cierta tranquilidad, que tampoco viene mal, ¿eh? Esto es un poco como la resaca, ¿no?, a lo que hemos vivido semanas, meses atrás. Mucha volatilidad, lógicamente mucho impulso en los mercados, mucha euforia sobre todo, y yo creo que ahora un llamamiento general a la calma, ¿no? Volúmenes en general, volumen de contratación relativamente bajo, con ciertas transiciones, descarga de sobrecompra acumulada, muchas posiciones dentro de distintas estrategias, como la parte de Wyckoff, como la parte de Sniper, que de alguna forma pueden tener cierto protagonismo en las próximas sesiones, pero como digo, esa relajación, sobre todo esa descarga de sobrecompra, lo que hace es que los precios de la renta variable en general consoliden niveles, de lo cual, como digo, viene francamente bien por, primero, descargar la euforia que se ha protagonizado semanas y meses atrás, segundo, por oxigenar a un mercado que lógicamente estaba pidiendo a gritos, ¿no?, una bocanada de aire, y por tercero y último, ver y asentar esos resultados empresariales que en algunas ocasiones han sido inciertos, que han tenido ciertas relajaciones y sobre todo ciertos números que hay que analizar más en profundidad por esas transiciones, sobre todo a nivel negativo, que podemos tener. Y obviamente, pues yo creo que uno de los grandes protagonistas de una sesión dentro de todos los días de noviembre, gran protagonista de todo el mes, va a ser la jornada de hoy, en la que parece mentira que en un país tecnológico sea precisamente el mercado de futuros estadounidense que se congele por esto, por un fallo técnico y por un fallo de la tecnología. Y ahora nos dirán, bueno, pues que es un país puramente tecnológico y que la tecnología ahí está súper avanzada, pero
seguimos teniendo problemas a nivel particular como esto que, como digo, parece mentira, ¿no? Sin lugar a dudas, este mes, este comportamiento del mes que termina además con este episodio inédito, bueno, inédito no, porque no es la primera vez que sucede, aunque ya hace mucho tiempo que sucedió, la mirada está puesta ya, las cartas echadas en lo que se dudó este mes sobre las expectativas de tipos. El 10 de diciembre se desvelarán las dudas. Hemos visto cómo este mes tiraban para atrás sus expectativas de recortes JP Morgan, Morgan Stanley, y finalmente esta misma semana JP Morgan ha dicho donde dije, digo y vuelvo a decirlo. Ahora sí ve ese recorte de tipos de 25 puntos básicos este mes, aunque siguen esas voces divergentes en el seno y a la espera de saber antes de Navidad si llega o no ese sucesor de Powell y Hassett. ¿Qué esperáis? ¿Qué impacto va a tener esa decisión final de la Fed? Y cómo mola cuando un gran banco, ¿no?, dice hoy A, mañana B, y luego el día C dirá, no, yo ya lo dije, no, he acertado, pase lo que pase, nos encontramos en una situación de acierto, ¿no? Y como digo, parece mentira, hablamos lógicamente de un banco grande, hablamos de entidades con analistas con mucha reputación, en la que parece surrealista que cambien el argumento de un día para otro, incluso por horas, ¿no?, que hemos visto en muchas ocasiones. Yo creo que en general que Estados Unidos vaya a bajar tipos en diciembre es un hecho. Y con esto quiero decir, no soy adivino, obviamente no tengo una bola de cristal, pero digo que el mercado descontará esta realidad y esta situación. Lo que pase en diciembre o no podrá ser anecdótico o podrá ser trascendental dependiendo de lo que ocurra. Me explico. Si se espera con gran interés, lógicamente, y con grandes apuestas en este sentido, que se vayan a bajar tipos, si finalmente se bajan tipos es lo normal, era lo probable y obviamente el mercado ya lo ha descontado. Si finalmente no hay bajada de tipos o la decisión en base a política monetaria es distinta a lo acontecido o a lo programado, entonces nos encontraremos en algo anecdótico y el mercado reaccionará. Pero hemos visto meses en los que Jerome Powell seguía, no seguía, Trump quería meter la cabeza, finalmente no la mete, quiere poner a alguien de su confianza, finalmente no ocurre, hemos visto cómo caía el gobierno de Estados Unidos, en fin, hemos tenido, como digo, unas semanas de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre y en una situación lógica que para Estados Unidos sigue siendo buena, en el sentido en que los números siguen siendo buenos, las referencias macroeconómicas tienen un sesgo a nivel general positivo, es verdad que hay matices, pero en general es bastante bueno, los resultados con buenos números y suma y sigue, la deuda sigue aumentando, la renta variable sigue subiendo en grandes rasgos y nos encontramos en un escenario propicio, ¿no?, para una economía estadounidense que sigue aumentando, sigue haciendo acuerdos internacionales que por supuesto los más beneficiados seguirán siendo ellos a corto, a medio y por supuesto a largo plazo también. Y en las divisas estamos viendo a un dólar encaminándose a esa peor semana en 4 por esas expectativas también de recortes y muy vigilantes, ¿no?, de esos datos y de lo que vaya a hacer esa deuda americana. ¿Cómo ves esas divisas? Bueno, lógico que ese estrangulamiento que tiene, ¿no?, a nivel particular es importante, que también se espera con gran interés para el mercado monetario y para el mercado de divisas esa decisión en base a política monetaria y lógicamente esto es algo que podrá trascender, como digo, ¿no?, más allá de esa situación y sobre todo más allá de esa decisión. Ya no solo la propia decisión a corto plazo, sino cuál va a ser la política que se va a tomar en esa curva de tipos, en ese escenario de tipos cambiantes y la reacción que podamos tener en divisas particulares, ya no solo la parte del dólar, la parte del euro, la libra, el yen, veremos impactos importantes en divisas, lógicamente con mayor protagonismo en el dólar por la decisión de la Reserva Federal, pero obviamente yo creo que el mes de diciembre podría ser bastante volátil para el mercado y sobre todo para la paridad principal. En el mercado, si hay algo con lo que se escribe y con lo que tiembla es con el sector tecnológico. Hemos visto un año a punto de terminar en el que primero ponía patas arriba a Silicon Valley DeepSeek, después llegaba esa batalla con las restricciones que sumaba capítulo entre China y Estados Unidos y lo último, la disputa ya en la corona de lo que va a ser entre Nvidia y de momento parece que Google cómo le va acechando en la sombra. ¿Cómo es el lugar, cuál debe ser la estrategia ahora mismo como la veis en el sector tecnológico? Yo creo que seguir en la misma línea a la que estábamos meses atrás, ¿no? Yo creo que en una cartera diversificada y en una planificación financiera
la tecnología tiene que seguir siendo protagonista por capitalización, por números, por resultados presentados en la parte value. Hemos visto distintos resultados presentados por parte de compañías tecnológicas que siguen teniendo descuentos por comparativos superiores al 10% para lo que queda de año, y estamos casi en el mes de diciembre, lo cual lógicamente le sigue quedando mucho retorno. Veremos a ver los próximos resultados trimestrales que presentan grandes compañías dentro del mismo sector, pero ese value con descuento sigue estando ahí en la mayoría de las compañías tecnológicas, no en todas, como siempre digo, hay matices y lógicamente puntualizaciones que hay que hacer, pero a nivel general seguimos viendo buenos ratios, seguimos viendo buenos tramos, y yo creo que una perspectiva buena para el sector tecnológico. Quizás no tanto como la que veíamos en marzo, posiblemente, quizás no tanto como la que veíamos en el año 2024, posiblemente también, porque es lógico. Hemos visto, ¿no?, muchas subidas a lo largo de todo el año 2025 en el sector tecnológico, en algunas ocasiones superiores al 50 y al 70%, y obviamente eso hace que tengan descuentos por comparativos menores o incluso en algunas ocasiones negativos. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario que yo creo que a medio o largo plazo sigue siendo buena opción, sigue siendo buena alternativa, en la que normalmente hay que tener en cuenta que el sector tecnológico ha sido refugio hasta ahora, que es un sector más puro de inversión y de especulación que otra cosa, porque no hay necesidad de refugio ahora mismo en el corto plazo. Si esto ocurre a medio o largo plazo, lo veremos, lo valoraremos, se estudiará y decidiremos, pero por el momento no hay necesidad de refugio y la situación en la que nos encontramos sigue siendo buena, por lo que yo creo que el sector tecnológico seguirá siendo uno de los grandes protagonistas, con matices, repito, pero yo creo que a nivel general los resultados presentados han seguido siendo buenos. Veremos en los próximos. Sector defensa. Hoy la mirada puesta de nuevo en un momento en el que el contexto está pendiente de esas conversaciones en torno a Ucrania, a Rusia, y en un escenario donde, sea cual sea la evolución del conflicto, está ese compromiso de gasto de Europa para el rearme. Hemos visto como esta mañana Bloomberg informaba de que Berlín, Alemania, se prepara para aprobar 2.900 millones de euros en gasto en defensa. Y quería preguntarte ahora mismo, ¿cómo evaluáis esa geopolítica, esas conversaciones en torno a Ucrania, en la estrategia, en la inversión, y cómo veis al sector en Europa? Bueno, pues yo creo que es una situación que tampoco vamos a descubrir América, ¿no?, con esto, ¿no? La situación para Estados Unidos pasa por una deuda enorme, y la situación para Estados Unidos pasa porque gran parte de su exportación a nivel internacional es armamento, ¿no? Que siga habiendo guerra es algo que a Estados Unidos le interesa. En algunas ocasiones incluso podríamos decir que Estados Unidos ha propiciado, ¿no?, que ocurra, y que lógicamente, como digo, es algo que a ellos les interesa porque son los principales vendedores en este sentido a nivel internacional de armamento. Por lo tanto, ¿cuánto va a durar la guerra? Pues hasta que Estados Unidos quiera y lógicamente pueda acometer o paliar, ¿no?, gran parte de esa deuda. Por eso es una situación en la que no entro nunca. Quiero decir, como ya sabéis, lo he dicho en muchas ocasiones, mi ética no me permite, o a lo mejor no es permitir la palabra, pero no me da pie, ¿no?, a poder invertir en este tipo de sector o en compañías de este sector. No juzgo, no digo lo que tiene que hacer la gente, cada uno en su casa gestiona sus, no sé cómo decir, sus taras o sus situaciones de otra forma, pero la guerra va a durar hasta que a Estados Unidos le interese, porque a nivel económico y a nivel de balance le sigue interesando. En el momento en que alguna guerra se vaya de las manos, Estados Unidos dirá que va a intervenir, como ha ocurrido en distintas ocasiones, sin finalmente hacerlo, y vemos que no hay intervención por parte de Estados Unidos, simplemente lo que hace es patadón para adelante a seguir y que esa guerra siga por lo menos un tiempo más. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Vemos cierto debilitamiento para ambas partes, tanto la parte de Ucrania como la parte de Rusia, pero si os fijáis, tanto que hablamos o tanto que hemos dicho por activa y por pasiva, esa potencia armamentística que tiene Rusia y ni siquiera puede con Ucrania durante los años en los que nos encontramos, y ahora nos hacen creer que Rusia puede con Europa o va a poder por Europa, y por eso firmamos ese acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Bueno, me parece bastante ridículo, pero yo creo que al final, como digo, los balances que hay son buenos. Las compañías de armamento lógicamente van a tener un año 2025 de cierre y un año 2026 que debería seguir siendo positivo por esos acuerdos internacionales. El que quiera estar ahí, obviamente, yo creo que podrá tener buenos retornos. Antes de terminar, quería preguntarte por nuestro IBEX 35, ¿cómo lo ves, además, con lo que está siendo la evolución del año de cara a la recta final, en un escenario en el que, por cierto, también hemos conocido ese dato de IPC en España
recorta al 3%, la subyacente escala al 2,6%. ¿Cómo ves el dato? Y luego, ¿cómo ves a nuestro IBEX? Pues parece mentira, ¿no? Que el IBEX sea uno de los protagonistas positivos, ¿no? en este año 2025. Y me hace gracia que hay algunos que lo comentan pues como con orgullo, ¿no? Decir, oye, que es que el mejor de la clase es mi hijo, ¿no? Es ese IBEX 35 que sigue funcionando bien y que sigue teniendo un año propicio. Y obviamente hablamos de un índice totalmente dopado en este sentido por la banca, en cuanto a que casi un tercio de la ponderación del IBEX sigue siendo las entidades bancarias. Un escenario propicio para la banca para seguir escalando posiciones por ese escenario de tipos, por esa situación de deuda, por esa situación de acumular y seguir en crecimiento, en el que lógicamente la banca sigue teniendo una perspectiva positiva y favorable, y obviamente el IBEX se favorece de toda esta situación, sin menospreciar lógicamente y sin quitar protagonismo a compañías que han tenido y que siguen teniendo un comportamiento bastante bueno, como puede ser el caso de Inditex, desbancando a Louis Vuitton como compañía líder en el sector a nivel mundial, compañías dentro de toda esta perspectiva que siguen teniendo un muy buen comportamiento y que eclipsan totalmente situaciones que han acontecido en compañías grandes dentro del IBEX, como ha podido ser el caso de Telefónica, ¿no? Pero un matiz muy rápido, y es que la banca en Estados Unidos la banca española hace tiempo que dejó de ser española, por decirlo de alguna forma, en la que su negocio principal sea español, ¿no? Grandes entidades bancarias en las que gran parte de su negocio ya está en Latinoamérica, y obviamente aquí hay mercados emergentes importantes, y yo creo que el posicionamiento que han tenido los bancos españoles en este sentido a nivel estratégico ha sido indudablemente positivo y sin duda de estudio, ¿no? A nivel universidades y a nivel de tesis, yo creo que sería para quitarse el sombrero, aplaudir y claramente buscar una apreciación muy, muy positiva a todo este comportamiento, que lo único que hará será seguir dando buenas riendas, sobre todo buenos números, ¿no? A un IBEX 35, como digo, dopado, pero por el momento un comportamiento favorable en ese horizonte temporal. Sobre los precios, no me has valorado ese recorte del IPC en España y aún así se queda en el 3% y la subyacente escala al 2,6%. ¿Cómo mites? ¿Os preocupa ese incremento en los precios? No, al final es un poco lo que comentábamos antes. Cuando hacemos alusión a los comportamientos de la banca, de los sectores principales y de ese dopaje que tiene un IBEX 35 en comportamiento, no creo que España vaya a tener problemas en este sentido, al menos no en el corto plazo, un poco por lo mismo que hablábamos antes en Estados Unidos, por esa situación de deuda. Mientras la deuda siga aumentando, el IPC pasará a un segundo plano. La gente me dice, hombre, pero ¿cómo puedes decir esto? Lo puedo decir porque a corto plazo no será un problema, esto será un problema a medio o a largo plazo, sobre todo cuando el grifo de la deuda empiece a cerrarse. Entonces tendremos un problema. Pero a corto plazo, con los resultados empresariales positivos, con referencias macroeconómicas relativamente positivas, con escalada de precios a nivel general y sobre todo de las compañías principales, y con ese aumento progresivo y exponencial de la deuda, referencias macroeconómicas como la inflación pasan a un segundo plano, en la que no afecta, como digo, en ese corto plazo. A medio o largo plazo es una fiesta que habrá que pagar, veremos a ver quién la paga. Yo creo que ya sabemos todos quiénes son o quiénes somos los que lo vamos a pagar, pero como digo, eso es una factura que analizaremos y veremos en el escenario que toque y que impacte. Por el momento no creo que sea el caso y ahora seguiremos en esta tesitura. Juan Enrique Gadiñanos de Bullfight, gracias. Muy buen fin de semana, gracias. Gracias a vosotros, un placer como siempre. En Caja Rural de Zamora sabemos que el fútbol es mucho más que un deporte. Por eso, ven a nuestras oficinas o infórmate en cajaruraldigital.com y podrás conseguir la camiseta de espigas oficial de la tercera equipación del Real Valladolid. Viste los colores de tu equipo con orgullo y demuestra que el Pucela siempre juega en casa. Caja Rural de Zamora. Aficionados del Valladolid como tú. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Lavadora de carga frontal Bosch de 9 kilos. Antes con un precio de 749 euros. Y ahora por solo 449. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Pues tiempo ya para abrir nuestro consultorio de bolsa en una mañana en la que, ojo, sigue congelado el mercado de futuros. No tenemos futuros del S&P 500 ni del Nasdaq. El mercado americano sigue en medio de ese apagón por esa avería en esa plataforma CME que a las 3 de la mañana congelaba el mercado por esa interrupción, por la falta de refrigeración en los centros de datos que nos deja sin saber qué va a pasar. Estaban estables, apuntaban a subidas en esta jornada semifestiva y de corta duración hasta la 1 de la tarde que va a tener el mercado americano en la última jornada de noviembre. Tampoco tenemos futuros del oro, un mercado que hoy tiene que navegar con el tiempo real a falta de muchos futuros. Tiempo para sus consultas: 915331851, WhatsApp, notas de voz 609224716, YouTube. Y todo para dar sus respuestas. Pepe Bainart, director de bolsasyfuturos.com. Pepe, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, quería preguntarte cómo estás viendo el mercado y de alguna manera cómo impacta a la hora de tomar decisiones en los mercados esa ceguera en el mercado de futuros. Bueno, de momento, como tenemos los mercados abiertos aquí en Europa, pues vemos lo que descuentan, ¿no? Y de momento descuentan bastante tranquilidad, ¿no? Ligeramente a la baja, quizá, pero bueno, mucha tranquilidad. Yo creo que no se espera, ¿no? Hoy un desplome de los mercados americanos, por lo que, bueno, podríamos tener por fin un viernes tranquilo, parece ser. En este escenario, con este análisis técnico, ¿cómo estás viendo los posibles movimientos cuando ahora miramos? ¿Hay rally? ¿No hay rally? ¿Vamos a tener rally de Santa Claus? Bueno, los gráficos no apuntan mal. La verdad es que tiene buena pinta. Si vemos el gráfico del IBEX, lo que vemos es una subida en escalerita, ¿no? Como suele ser una tendencia alcista. Y ahora es verdad que la caída que tuvimos pues estas últimas 2 semanas pusieron un poco ahí en entredicho el soporte en la zona de 15.750, pero bueno, acabamos por aguantar, por volver a subir, por lo que de momento no pasa nada. Es decir, que en un mercado alcista lo que hay que hacer es vigilar soportes. Y mientras los soportes no se pierdan, pues aquí no pasa nada. En este caso, la zona de 15.750. Así que, de momento, tranquilidad, y la probabilidad de que haya ese rally de Navidad sigue perfectamente vigente. Vamos con consultas, si te parece. Dice, buenos días, ¿me podría indicar qué valores del IBEX o del mercado continuo serían recomendables para entrar ahora? Bueno, si hacemos un repaso a todo el IBEX, acabaríamos el programa ya. Pero lo que sí que podemos decir es que hay varios valores que lo están haciendo bien, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de AENA, que hemos visto ahí pues una ruptura, ¿no? Ahora de esta pequeña tendencia bajista que tenía, y parece que está pues consolidando bien para volver a subir. Podemos hablar también de un gráfico de una constructora que es Ferrovial, que bueno, que lo que ha hecho ha sido superar nuevos máximos históricos, y a partir de ahí parece que está consolidando bien, ¿no? Por encima de esa superación, lo podemos ver por aquí.
y vemos que aquí en efecto pues bueno, pues se ha superado esta zona de máximos, se está consolidando bien. Normalmente esta es una situación muy positiva, ¿no? Cuando supera unos máximos y consolida bien por encima, porque lo más normal es la continuidad alcista. Aquí además podemos poner un stop bastante cercano, pues por debajo de esta vela blanca, en la zona de 54,4, y bueno, tenemos una operación con una posibilidad de subidas interesantes y el riesgo controlado, que al final siempre es lo que hay que hacer, ¿no? Lo más importante quizá no es saber qué valor compro, sino dónde puedo poner el valor, el stop, en este valor que compro. Esa es un poco la clave. Y luego tenemos un valor que me gusta mucho, es CIE Automotive. Este sí que es un valor que superó una zona de máximos históricos de mucho tiempo. Esto normalmente es una situación muy, muy positiva, y ahora es verdad que después de esta pequeña corrección ya se ve otra vez fuerza, ya ha roto la tendencia bajista de la corrección, ya está consolidando y probablemente también veamos nuevas subidas. Vamos con consultas. También nos pregunta Juan Francisco López Martínez, ¿cómo ve el analista a Constellation Software y BTC? O sea, y Bitcoin. Estaba viendo. Constellation Software y Bitcoin. Vale, pues vamos a ver primero el Bitcoin, que la verdad es que dio una señal bastante fea, ¿no? Al perder toda esta zona, que era resistencia, se convirtió en soportes, lo perdió definitivamente. El nivel mínimo, pues eso, de que aquí cuando perdimos ya la zona de los 100.000, ya podemos decir que la situación empeoraba bastante, y a partir de ahí ha venido una primera caída fuerte, y ahora mismo estamos en pleno mercado bajista del Bitcoin, pero con rebotes, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, normalmente en un mercado bajista, cuando hay rebotes, hay que salir de la posición. Yo creo que que el Bitcoin, aparte de ser muy, muy volátil y bueno, y de tener situaciones muy peligrosas cuando la cosa se pone fea, ¿no? Entonces, ahora mismo yo me andaría con mucho, mucho, mucho cuidado. Yo no compraría, a menos que recuperáramos con claridad la zona de los 100.000, y ahora iría con mucho cuidado con las posiciones compradas. De hecho, lo que haría es poner stops muy, muy ceñidos si estuviera comprado. Ahora mismo ya yo le pondría un stop por debajo del mínimo del día anterior, en la zona de 90.000, 90.100. Si perdía la zona de 90.000, directamente me saldría y ya está. Y el otro era Constellation, vamos a ver si lo encontramos. CEG, he estado buscando el ticker CEG. Constellation Energy. Vale, aquí lo tengo. En el Nasdaq, sí. Vale, pues aquí lo tenemos, ¿no? Este es un valor que bueno, pues es un valor alcista. Esto es un poco en los valores que hay que invertir. Cuando vemos una tendencia de largo plazo como esta y vemos una corrección, después de la corrección, si vemos fortaleza, es el sitio adecuado, ¿no? Que sería un poco la situación actual. Al final lo que ocurre en los mercados alcistas o valores alcistas es que tienen una caída, llega un momento en el que se ve, ¿no?, que hace una especie de suelo, y a partir de ahí se vuelve a ver fortaleza, como lo que está pasando aquí, ¿no? Por ejemplo, con esta vela blanca que vimos. Yo creo que se puede comprar, pondría un stop ya en la zona de 330. Aquí hay que pensar que bueno, que hay que poner stops quizá un poquito más holgados, porque son valores más volátiles, pero se puede comprar perfectamente, y ese stop en la zona de 330 es una probabilidad muy alta de que salga bien la operación. Y bueno, y si perdemos, pues tenemos el riesgo controlado, que es algo que tenemos que hacer siempre. Vamos con una nota de voz. Buenos días. Quería preguntarle al analista por Solaria cómo la ve a medio o largo plazo, por una empresa, creo que es americana, que se llamará Horizon Geodynamics o algo así. Gracias. Vale, bueno, pues tenemos a Solaria, si te parece lo primero, porque estoy buscando a Horizon Genomics, sí. Geodynamic, no conozco la compañía. No sé si es Horizon Genomic. Igual se refiere a Horizon Genomic, que es española. Por eso digo, pero no vas a quedar con esos dos. Tampoco sabía si era americana o qué, supongo que será esta. Bueno, sí. Vamos a empezar por Solaria. Solaria, a ver, la buena noticia de Solaria es que ya es alcista otra vez, ¿no? Es decir, que cuando un valor ya rompe por fin esta racha tan negativa que había tenido tanto tiempo, ahora ya es un valor que nos permite comprar en recortes, porque ya es alcista.
Así que bueno, ahora está recortando, hay que ver hasta dónde va a recortar. Aquí lo que vemos es que ha tenido ya una caída desde la zona desde los 19 casi hasta los 16,20 y a partir de aquí parece, ¿no?, como que podría ya girar y volver a hacerlo bien. Yo le exigiría un poquito más, le exigiría que superara ahora los máximos de ayer en la zona de 17, ¿no? Si supera la zona de 17 se puede comprar con un stop por debajo de 16,20. Si no supera 17 y sigue cayendo, pues bueno, al final habrá que ir vigilándola muy a corto plazo y cuando rompa algún nivel más o menos interesante, comprar. Yo no soy partidario de comprar un valor solo porque esté cayendo. Es decir, yo necesito que además de que sea un valor alcista a largo plazo y esté cayendo, que haya un giro y me dé una señal positiva. Entonces ahí ya tenemos un stop bastante bueno en los mínimos anteriores. Y este sería la situación de Solaria. Y bueno, pues Horizon lo podemos ver, es un valor, es Horizon Genomics y bueno, pues es un valor español. Y el problema que tiene este valor es que es un valor muy volátil, pero realmente es un valor que lleva mucho tiempo, bueno, desde que salió, ¿no?, en 2016, en un rango lateral muy amplio, entre, bueno, pues la zona por arriba de 5,20 y bajo 1,5. Dentro de esto, pues hace muchas locuras, ¿no? Como vemos aquí, subidas, bajadas, movimientos extraños, sube, baja. Entonces es un valor típico de especuladores, típico chicharro, que normalmente pues tiene un tipo de arranques fuertes y muchas veces después de los arranques quien compra se queda enganchado y vuelve otra vez a las caídas, ¿no?, como ha pasado en muchas ocasiones. Ahora, bueno, parece que está aguantando un poco más, parece que está aumentando el volumen y bueno, pues quizá, ¿no?, en algún momento este tipo de valores pues tengan algún descubrimiento importante en algún medicamento, como ocurrió con PharmaMar, que ya se ha convertido en una compañía importante, pero de momento no es el caso de Horizon. Para eso necesitaríamos ver que continúa fuerte y sobre todo que fuera capaz de superar la zona de máximos históricos, ¿no? Ahí es donde realmente este valor tendría interés, porque desde ahí sí que podría acelerar muchísimo las subidas. Pero todo lo que sea estar en todo este rango realmente es un valor que las referencias sirven para bien poco y lo que tiene son movimientos muy violentos al alza y a la baja y de momento yo es un valor que no incorporaría en cartera. Vale, vamos a ir con una nota de voz. Hola, buenos días. Soy analista, a ver qué le parece una entrada en OHL. Parece que está en un soporte, aunque ahora mismo está recortando un 5%. No sé el motivo de por qué. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué te parece? Vale, bueno, OHL es una empresa que tuvo su momento, ¿no? Su momento muy bueno hace muchos años y a partir de ahí tuvo un problema muy serio de falsedad en la contabilidad y eso le llevó a ser prácticamente de los mejores o el mejor del IBEX a ser un chicharro, que es el día de hoy, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues esto es un valor que no deja de ser un chicharro, es un valor que cada vez que arranca normalmente es un arranque en falso y vuelve a caer. Y entonces, bueno, pues es una de estas apuestas un poco tipo lotería, que uno puede decir, bueno, pues voy a apostar por ella a ver si una de aquellas vuelve a hacerlo muy bien. Pero desde luego no es una de las apuestas que a mí me gusta hacer. Me gusta buscar empresas que ya son sólidas, que lo hacen bien y que ya tienen una trayectoria. Como norma general, cualquier valor que haya caído más de un 90%, como es el caso, bueno, ha caído mucho más, ¿no? 90-98%, como es el caso de OHL, y no levanta cabeza, normalmente es un valor que solamente va a haber especulación, que va a tener arranques, y la mayoría de ellos van a ser en falsos, a menos que ocurra realmente algo importante de verdad en la compañía, que parece que no es el caso aún, ¿no? Así que yo creo que es un valor que ahora mismo yo no incorporaría en cartera. Lo normal es que siga pues lo que ha pasado hoy, ¿no? Que cuando todo parece bien, de repente cae un 5% y lo hace mal. Esto es lo normal en este tipo de compañías. Ahora, técnicamente, si superara los máximos de ayer en la zona de 0,434, pues se puede intentar una compra con un stop más o menos. Yo aquí, claro, y habría que poner un stop mínimo del 7 o el 8%, pero desde luego no es un valor que yo tendría en cartera. Antes de continuar, quiero hacerme eco de una noticia y voy a preguntarte por el sector automovilístico, cómo lo ves, porque en medio de lo que ha sido la férrea competencia, el sector
pues no está viviendo tampoco uno de sus mejores momentos, y hay declaraciones ahora mismo del canciller del alemán, Friedrich Merz, acaba de decir que va a pedir a la Comisión Europea, a Bruselas, que corrija la legislación sobre esa eliminación de los motores de combustión. Dice que se debería permitir vehículos con doble propulsión y motores de combustión de alta eficiencia después de 2035, en lo que supone levantar la voz frente a lo que es la política de descarbonización europea, pero en un momento donde las automovilísticas corren el riesgo de enfrentar grandes multas y donde la pelea sigue abierta. ¿Cómo estás viendo al sector? Bueno, el sector es un sector que lleva muchos años bastante lateral, bastante parado. O sea, no tiene una tendencia alcista, pero tampoco tiene ya una tendencia bajista clara, ¿no? Es decir, que lleva como unos años ya de mercado un poco lateral. Según qué casos está mejor o peor. Por ejemplo, podemos ver algún caso como BMW, que bueno, estando en un lateral, pues está más o menos en la parte alta de la historia, ¿no? Eso es un poco lo más importante, ¿no? Para decidir si queremos entrar en el mercado, en el sector de automóvil, pues en cuál estar, ¿no? Por ejemplo, si vemos BMW y vemos un poco la historia, vemos que, bueno, está más o menos en la parte alta, no está en máximos históricos, pero hundido en la parte baja. Si vemos Mercedes, por ejemplo, pues bueno, le pasa igual, no es un gran lateral, pero no está en la parte baja, está un poco en la parte mediana. Pero, sin embargo, si vemos Volkswagen, sí que vemos, ¿no?, que viene una caída bastante fuerte, pero aún así tampoco está en la parte baja de la historia. Entonces, bueno, lo que se ve es que es un sector que está ahí latente, que si hubiera alguna noticia así positiva, imaginamos esta, ¿no?, que de repente ahora pues que dan un poco paso atrás y dicen, bueno, vamos a seguir un poco permitiendo que sigan con el negocio más tradicional que tenían y que no se electrifique todo tanto y tal, seguramente sería una muy buena noticia y haría que el sector volviera otra vez a tirar. De momento no es un sector en tendencia alcista, con lo cual no es un sector que me interese a mí ahora mismo comprar, no es el sector de moda, por decirlo así. Al final, hay que estar en esto de la bolsa, hay que estar un poco con las modas, ¿no? Ahora mismo la tecnología americana, todo lo que huele a inteligencia artificial, está de moda. Y al final, cuando está de moda, pues va superando máximos históricos, va subiendo y es quizá donde un sector en los que hay que estar. Ahora mismo da la impresión de que el automóvil no es uno de los sectores en el que hay que estar y habrá que seguir la evolución, eso siempre, y a lo mejor pues empezamos a mejorar, empezamos a hacerlo bien, pero de momento no parece. Vale. Más consultas. Miguel Ángel Rondán dice, buenos días, quería preguntar por Naturgy. Estoy dentro a 26,70. Soportes y resistencias. Y también, ¿cómo ves a Fuel Cell Energy? Voy a buscar el ticker. Naturgy, ¿cómo la ves? Bueno, Naturgy la veo muy bien. Es decir, Naturgy es de lo mejor que tenemos en energía en España, sobre todo porque ha dado una señal muy positiva, que fue la de superar la zona de 24,9, 25, la zona 25, que era una resistencia histórica muy difícil de superar, ¿no? Entonces, cuando la superó, luego paró, o sea, volvió a buscar el soporte, lo que era la resistencia, y a partir de aquí, desde que rompió ya esta tendencia bajista de la corrección, ya nos ha dado una buena señal alcista. Ahora, desde aquí ha arrancado de nuevo, está consolidando más o menos bien y bueno, pues parece bastante probable que continúe subiendo, ¿no? Esto sí que es un valor que podría hacerlo bien, porque al final los valores que están en zona de máximos históricos, a menos que den una señal negativa, en cuyo caso hay que salirse, son los que tienen más probabilidad de seguir subiendo, ¿no? Y ese sería el caso de Naturgy. ¿Y el otro me habías dicho que era? Pues el nombre, he buscado el ticker y es FCEL. Es del Nasdaq y es Fuel Cell Energy. Fuel Cell Energy. FCEL. Ayer subió un 3, no ayer no, el 26, un 3% en el Nasdaq. Bueno, esto es un valor que fue muy seguido hace ya unos cuantos años, porque tuvo este arranque tremendo, ¿no? Creo que es una empresa de energética de hidrógeno o algo así, y bueno, aquí tuvo un arranque súper espectacular y aquí volvió locos a mucha gente, ¿no? Y aquí hubo muchísima gente que, como llegó a la zona de 800 y pico, casi 900, que cuando bajaba empezaron a comprar, y hay muchísimos enganchados
en el año 2021 en Fuel Cell Energy. De hecho, a mí me lo consultaban mucho este valor, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues cuando empezó a caer y perdió ya pues el 90% de lo que valía, es lo que decimos de este tipo de valores, que es que algo muy feo está pasando en la compañía y normalmente no va a ir bien. Y lo que ha hecho ha sido seguir bajando y convertirse en un chicharro absoluto de la bolsa americana. ¿Qué le pasa a los chicharros? Pues que tienden a tener esos arranques y luego los arranques quedan en nada. Entonces, yo creo que es un valor totalmente especulativo, que no es interesante en absoluto. Lo normal es que cada arranque, como ha pasado, sea un arranque en falso y continúe bajando. Vale. Así que, en fin, de hecho, este arranque que tuvo en 2021, si lo vemos un poco más de tiempo, también fue un arranque en falso, porque venía de muchísimo más arriba, desde la zona de los 200.000, una barbaridad absoluta. Nos queda 1 minuto y medio. Pedro, tenemos al teléfono una llamada, su consulta muy rápida para que le pueda contestar Pepe. Pedro, buenos días. Pues muy rápido, quería que me diera la opinión de mi idea de entrar en Bayer, la farmacéutica, y que me aconsejase también alguna del IBEX 35. Vale. Bueno, me deja el teléfono, porque aquí me entra muy mal la emisora, gracias. Vale, gracias. Bueno, del IBEX ya hemos dado las recomendaciones antes. Bayer, Pepe. Vale, vamos a ver si lo encuentro. Por cierto, que sobre el IBEX mencionabas antes a AENA, Ferrovial, también Mercado Continuo y Automotive. ¿Cómo ves a Bayer? Vale, pues Bayer es otro de estos valores que ha caído mucho, ¿no? Uno de estos valores que ha caído, en este caso no ha caído el 90%, pero casi. Y bueno, normalmente es lo que decimos, el mercado es soberano y cuando hace que un valor baje tantísimo es porque no tiene grandes expectativas, ¿no?, hacia él. Entonces, bueno, técnicamente sí que es verdad que es un valor que ahora, si supera esta resistencia, podría empezar a mejorar. Está luchando en la zona de los 31, ¿no? Estos días ha marcado un 31.40. Bueno, si supera la zona 31.50 es un valor que se podía apostar por él, pero cuidado porque los arranques tienen mucha probabilidad que sean falsos. Entonces se podría comprar si supera los 31,5 con un stop en la zona de 30,2. Pero ya digo que no es uno de los valores que a mí más me gustan.